al doctor Luis Russo. El doctor Luis Russo es presidente de la Federación Latinoamericana de Cirugía, FELAC, profesor titular de cirugía de la Facultad de Medicina del Uruguay y sobre todo un gran amigo. Así que muchas gracias, Luis, por tu presencia y adelante. ¿Me escuchan ahora? ¿Me oyen? Sí, doctor. Sí. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, doctor Russo, perfecto, te escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecer a la Sociedad Paraguaya de Cirugía, a la cual desde hace mucho tiempo tenemos el honor de pertenecer, en la figura del doctor William Villalba, al gran amigo que es él y su familia, Gustavo Machaín, por esta invitación. Yo me tocaba referirme al manejo de la colecistectomía perdón que voy a checar acá, referirme al manejo de la colecistitis aguda, y yo le agregué esto que ustedes ven acá, porque creo que realmente estamos en esta situación, que estamos bajo fuego del COVID-19. No solo bajo fuego del germen, sino que también estamos bajo fuego de la información, y estamos bajo fuego de la información, digamos, rápida, difícil de elaborar y de lograr un nivel de evidencia para el manejo de todas estas patologías que sea lo suficientemente consistente como para brindar una asistencia 100% segura como estamos acostumbrados a hacerlo. De cualquier manera, la colecistitis aguda constituye el 20% de las colecistectomías en el mundo. En los Estados Unidos se hacen unas 750.000 por año, de modo tal que yo calculé a grosso modo que se harán unas 150, por lo menos unas 150.000 colecistectomías en agudo por colecistitis aguda. En el Uruguay los números son más modestos, obviamente, y en el sistema público del Uruguay se hacen unas 2.000 colecistectomías en emergencia por año, y en nuestro hospital unas 300 y otras tantas aproximadamente de coordinación. En este escenario, mi visión del manejo de la colecistitis aguda en la práctica diaria es que la gran mayoría de las colecistitis agudas que consultan en la emergencia siguen este camino. Todas se operan y en todas se hace colecistectomía. Por consecuencia, hay bajo índice de colecistotomías percutáneas o quirúrgicas y, de hecho, hay bajo índice de tratamientos contemporizadores a la colecistectomía. Hay una escasa, yo visualizo una escasa aplicación de las guías clínicas y las clasificaciones tipo Tokio, y no hay protocolos, por lo menos en el Hospital Maciel, no hay protocolos a seguir que permitan una, digamos, guía del manejo de la colecistectomía en sus diferentes etapas, de la colecistitis en sus diferentes etapas. Los cirujanos habitualmente que los operan son residentes tutorizados, en la gran mayoría de los casos tutorizados. Cuando en un país como el Uruguay, donde se dice que se realiza con la angiografía intraoperatoria sistemática en colecistitis aguda en la emergencia del Hospital Maciel, solamente en el 50% de los casos se realiza cuando la hacen residentes, y cuando la hacen cirujanos de staff solamente en un 11% de los casos. La tasa de conversiones que tenemos es aceptable, ronda entre un 5 y un 6%, y yo creo, y esto va de mí, que las lesiones quirúrgicas están subregistradas, sobre todo aquellas que catalogamos habitualmente como lesiones quirúrgicas menores, porque las lesiones quirúrgicas importantes, esas habitualmente no se pueden llevar por otra vía que no sea la de la evidencia y el registro de las mismas. Mi concepto general, que la colecistitis aguda en la práctica clínica habitual se maneja como una patología simple y es poco jerarquizada. Y no se ve muchas veces la potencial gravedad que tiene esta enfermedad. Y la potencial, y yo diría más, es como una cuestión, digamos, de
de sentirse mal por parte del cirujano dejar una colecistitis aguda para que sea operada por la guardia siguiente. Hay una simplificación, una escasa jerarquización, una escasa medida de la potencial gravedad que puede tener cada cuadro, y se va directamente a la colecistectomía con, a mi juicio, cierto facilismo. Este manejo que yo veo como habitual, ¿qué cambia en un escenario de COVID-19? Y bueno, lo primero es que no se pueden cambiar los objetivos de la cirugía. Es decir, la colecistectomía tiene como objetivo la exéresis de la vesícula y evitar la lesión de la vía biliar y eventualmente la lesión vascular. Todo esto asegurando un bajo riesgo de conversión y evitar complicaciones posoperatorias. Esto está hoy en día, con el tema del COVID-19, atravesado longitudinalmente por el tema de la seguridad. Ese es el primer elemento a tener en cuenta y que domina el escenario de la cirugía de la colecistectomía en agudo. También lo es, por supuesto, que de coordinación, pero estamos refiriéndonos a esto. La seguridad del paciente y del equipo de salud. Y el primer factor importante que hay que tener en cuenta acá es la situación epidemiológica y sanitaria en donde se está desarrollando esa indicación de colecistectomía. Concretamente, ¿por qué? Porque la situación en América Latina, como todos sabemos, es muy diferente de un país a otro y esto va a condicionar fuertemente las medidas de seguridad, de prevención y las medidas a adoptar frente a la toma de decisión de realizar o no una colecistectomía por colecistitis aguda. Fíjense ustedes, al día de ayer, en América, incluyendo Estados Unidos, hay 6 millones de enfermos de COVID, pero la situación, como yo puse acá, es muy compleja y diversa. La mayoría de los países están en un alto nivel de infestación, algunos estamos un poco mejor, como Uruguay y Paraguay, pero como ustedes ven acá, la mayoría de los países están en un proceso de expansión, de contaminación, con un problema sanitario muy importante que obliga a tomar medidas mucho más duras de las que se puedan tomar en países como Uruguay o Paraguay o mismo Surinam. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un desvío de las prioridades sanitarias por una necesidad de derivación de todos los recursos hacia el área COVID. Las camas de cuidados moderados, las unidades de cuidados intensivos, la necesidad de ventiladores para un potencial necesidad de asistencia respiratoria mecánica para estos enfermos, la asignación de áreas de COVID exclusivas, y así como la actividad de los laboratorios, la necesidad de baja circulación de personas en el hospital, la asignación de regímenes de guardia en prácticamente casi todo el personal del hospital para evitar que la contaminación de uno arrastre a la cuarentena de muchos, y dentro del bloque quirúrgico la complejidad del proceso asistencial quirúrgico ha cambiado y mucho, incluso en la disponibilidad de salas de operaciones que hay que tener preparadas para, con protocolos, por lo menos en el Uruguay, bien establecido por la autoridad sanitaria, para la asistencia de enfermos COVID. ¿Cuál ha sido operativamente el contexto en el que se ha desarrollado la cirugía desde el inicio de la pandemia, que en el Uruguay fue el 13 de marzo? Bueno, lo primero, la restricción a operar enfermos oncológicos, urgencia y emergencia, y aquellos otros enfermos con cirugías electivas no diferibles. Pero la toma de decisión exige una mayor precisión y una mayor certeza de diagnóstico, y en muchos casos debe estar evaluada, como dicen acá la guía española, la guía de los cirujanos españoles, la posibilidad de un tratamiento conservador. Aparece algo que, como ustedes ven, nosotros en la práctica previa, en el caso concreto de colecistitis aguda, manejamos poco el tratamiento conservador, y que ha demostrado que puede ser una opción segura. Incluso lo menciona específica la publicación española, pone como ejemplo el tratamiento conservador en alguna forma de colecistitis aguda, no en todas. Por el mes de marzo, Steven Strasberg hace
una serie de recomendaciones que, si ustedes miran acá, están basadas en 3 cosas. Ya deja de ser solo la gravedad de la colecistitis lo que condiciona la toma de decisión de la cirugía. Se agregan las comorbilidades y el rol biológico del enfermo, que va muy de la mano con la necesidad de utilización de CTI o complicaciones postoperatorias que condicionen una larga estadía hospitalaria utilizando camas que puedan ser potencialmente necesarias para los enfermos COVID. Y la tercera cosa, no menos importante, y que esto es mayor cuanto mayor es la situación de crisis sanitaria, es la disponibilidad de recursos. De modo tal que, si ustedes miran este esquema que está acá, este esquema está dominado por el tratamiento conservador de la colecistitis aguda, tanto en las formas leves como en las formas graves, a través de colecistostomía percutánea y distintas etapas complementarias que van desde los antibióticos hasta el soporte sistémico en unidades de cuidados intensivos. De modo tal que aparece en el escenario de la toma de decisión de la colecistitis aguda el tratamiento conservador y lleva como instrumento la colecistostomía percutánea. Y lo otro que aparece es algo que muchas veces está minimizado en el manejo diario de la colecistitis, y son los factores predisponentes o asociados a la conversión o al cambio de táctica de pasar a tratamientos contemporizadores que no son la colecistectomía, como son el sexo masculino, el geronte, la obesidad, la duración de síntomas más allá de las 72 horas, que es el periodo más o menos establecido a nivel del consenso internacional como óptimo para realizar una colecistectomía, una colecistitis aguda, cuando uno tiene la opción de hacerlo, el ASA del enfermo y los elementos ecográficos e imagenológicos en general que marcan la evolutividad del proceso patológico. Fíjense ustedes que la colecistostomía no es tampoco un tratamiento, es un tratamiento puente. Se sigue sugiriendo, este diapositivo debería terminar diciendo que la colecistectomía diferida continúa siendo en principio la propuesta para la curación definitiva de estos enfermos. Sin embargo, la colecistostomía percutánea, que es factible y segura y que, asociada a antibióticos, cursa con buenos resultados para contemporizar el cuadro agudo, puede llegar a ser definitiva incluso en pacientes con mal terreno biológico en tal vez la mitad de los casos. Tiene una mortalidad, pero tiene una mortalidad que no es despreciable, que puede llegar al 8% y complicaciones en un rango variable y una recurrencia alta de nuevos episodios de colecistitis aguda que sobrepasa el 10%. Entonces, esto nos muestra simplemente que puede ser, como tratamiento contemporizador, es bueno, como tratamiento definitivo no, seguramente no lo es tanto. Esto llevó, todo esto que venimos diciendo, este balance que venimos explicando de la derivación de recursos, llevó a atarle las manos, a mi manera de ver, a la cirugía laparoscópica en las pautas iniciales. Por un lado se decían todas las pautas que no hay que cambiar las indicaciones habituales, pero por otro lado, fíjense ustedes, todo lo que había que cumplir para hacer una cirugía laparoscópica. Qué filtros, qué menor capacidad de espacio de trabajo, evitar el Trendelenburg, estar con un equipo de protección personal máximo, que no deja de ser incómodo, el efecto de aerosol, que fue como cuando irrumpió como una verdadera malaria, por decir así, que parecía que en todos los lugares que se hiciera cirugía laparoscópica iba a estar el coronavirus flotando por el aire. Y además de todo eso, con el objetivo de minimizar las complicaciones, se llevaba a hacer eso a los cirujanos de mayor experiencia, con un mínimo personal quirúrgico, o sea, con un equipo que a veces no podía ser el óptimo, y con una técnica quirúrgica lo menor posible. De modo tal que esto era, de alguna manera, en el mes de marzo, cuando empezó todo esto, una pauta, digamos, muy dura para ejercer la cirugía laparoscópica. Había gente que reclamaba que se compraran
trócares nuevos para cada cirugía, por ejemplo. Fíjense ustedes que llegada a la cirugía, porque en definitiva no todas se pueden contemporizar, ni todos los enfermos se pueden evitar la colecistectomía, y tomada la decisión de realizar la colecistectomía, los puntos críticos intraoperatorios son los que todos conocemos: el proceso inflamatorio, como se ve acá, la dificultad de identificación anatómica que puede prolongar los tiempos, la disponibilidad de colangiografía intraoperatoria, y aparecen las alternativas, que son dos. La colecistectomía, su total, yo rápidamente voy a decirles que me parece que es una técnica que requiere un alto entrenamiento laparoscópico y de laparoscopía incluso hepatobiliar, que es dificultosa. Aún es dificultoso visualizar en muchos casos el bacinete vesicular para trabajar a nivel de él y no avanzar sobre el pedículo hepático. Y además de todo esto, hay un trabajo que muestra ahí que tiene 18% de fugas biliares. No parece ser una técnica que sea muy recomendable en estas circunstancias. Y nos queda la colecistectomía quirúrgica, como esta que ustedes ven acá, que tiene los mismos beneficios que vimos de la colecistectomía percutánea. ¿Qué nos pasó a nosotros en este escenario que ustedes ven acá, de bajo número de casos, de alto número de recuperación y bajo número de casos activos? Esta es la situación del Uruguay al día de ayer o de antes de ayer. Nosotros seguimos operando cirugía laparoscópica y ustedes ven acá los resultados de los 2 primeros meses de pandemia. En Uruguay se declaró la pandemia el 13 de marzo, donde en el hospital se operaron 77 cirugías laparoscópicas, que fueron el 15% total de las cirugías realizadas, 57 fueron de urgencia y 19 de ellas por colecistitis aguda. Esto significó, comparando con años anteriores, un descenso del número de colecistitis agudas operadas de un 35%. ¿En qué escenario sanitario se hizo? Con un triage clínico exclusivo. No se hizo PCR, el PCR estaba reservado para aquellos enfermos que fueran catalogados como clínicamente sospechosos. Y el equipo de protección personal siempre del anestesista fue de protección para COVID, pero del cirujano, con un triage hecho por gente entrenada, fue el habitual. No tuvimos ningún caso de COVID positivo y ningún paciente de esta serie de 19 cambió su estatus posoperatorio después a COVID positivo. Y no hubo y algunos de ellos entraron por razones de protocolo intrahospitalario, se hisoparon y tuvieron PCR negativo. No hubo mortalidad en la serie, no hubo conversiones y hubo una infección de sitio quirúrgico con un absceso en uno de los trócares. Pero de modo tal que yo esto no lo puedo recomendar para todos esos países que están en la parte de arriba de la curva de incidencia de infección que mostramos al principio. Esto es exclusivamente la adaptación que se hizo en el hospital para hacer cirugía laparoscópica en este contexto epidemiológico que estamos viviendo nosotros en este momento. Mañana puede ser distinto. Cuando uno analiza un poco la literatura, que no es mucha y que es confusa y que es oscilante en sus recomendaciones, y termino con esto, no hay evidencia. Esto parece claro, que los fluidos ni el gas intraabdominal sean una fuente de contaminación, ni que el personal de quirófano se infecte a través de la laparoscopía, ni tampoco de la laparotomía. La laparoscopía se ha mostrado con una mejor contención y filtración del neumoperitoneo en comparación con la libre circulación del gas que se constata en la laparotomía. De modo tal que continúa siendo el tratamiento mínimamente invasivo laparoscópico un optimizador de recursos y un minimizador del riesgo de exposición viral. Esto ha generado una tendencia a favor del tratamiento laparoscópico, con eso sí, con las medidas de seguridad estrictas. Yo digo, además, agrego, proporcionales a la situación sanitaria del país en que se están desarrollando, y estas medidas dirigidas a disminuir el riesgo de contaminación durante el procedimiento. Y esto son las guías del trabajo de Francis, son las guías de Seides, y el de CEN es un trabajo conjunto Italia-China,
sobre la cirugía laparoscópica bajo pandemia de COVID-19. La contaminación sería menor en este trabajo, pero todo esto puede cambiar mañana de mañana, mediante la laparoscopía que con la cirugía abierta. Como reflexión final, y este es el último diapositivo por si me excedí mucho, como reflexión final, yo diría que el manejo del COVID-19 y su impacto tienen bajo nivel de evidencia en la literatura internacional y que las publicaciones son un juego permanente de ensayo y error, y esto debe ser lo que nos dice que esto debe ser tomado con pinzas. Que hay una necesidad, por consecuencia, de una revisión permanente de los procesos asistenciales y además analizado desde la situación sanitaria de cada país, tratando de darle respuesta a la situación local, más que transformarse en un espejo de la experiencia internacional donde puede haber otras situaciones sanitarias y otros factores que estén influyendo con esto. Y la cirugía mínimamente invasiva, que fue al principio cuestionada o trancada, por decir así, viene demostrando su eficacia para el tratamiento de la colecistitis aguda en la urgencia. Es imprescindible abandonar un esquema de facilismo para analizar caso por caso la gravedad, los riesgos de comorbilidades existentes y la disponibilidad de recursos para ver si se puede llevar ese enfermo a la colecistectomía o debe ser puesto en una línea de tratamientos contemporizadores como la colecistectomía percutánea. La colecistectomía, en definitiva, puede ser operada con seguridad para el paciente y el personal de salud, ajustando la decisión a la situación epidemiológica local, a la observación de la normativa de diagnóstico y prevención pautada por la autoridad sanitaria del lugar. Aún así es prudente adoptar precaución de los anestesistas y también el personal quirúrgico por el riesgo de aerosolización de la vía aérea durante la intubación y extubación del enfermo, que eso parece ser un elemento importante a tener en cuenta, de modo tal que hay que entrar a la sala de operaciones después que en 10 minutos después que el enfermo esté intubado y salir previamente a la extubación del enfermo. Las medidas de protección personal, en definitiva, deben estar ajustadas al riesgo sanitario de cada lugar. Muchísimas gracias a todos.